Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo para el canal. Hoy vamos a ver 6 razones por las cuales los ordenadores funcionan mejor con Linux. Habitualmente consideramos que Linux no sirve ni para jugar ni para hacer cosas sencillas y que es todo mucho más complicado que utilizar Windows o Mac. Pero vamos, esto es completamente falso, aunque es cierto que podía ser así hace unos años, pero de hecho actualmente es mucho más fácil utilizar Linux para cosas sencillas que Windows. Y de hecho, para demostrarlo vamos a ver 6 razones por las cuales los ordenadores son mejores con Linux que con Windows. Primero, muchas cosas que en Windows necesitan drivers, en Linux tú simplemente lo conectas y te funciona, mientras que en Windows tienes que conectar el dispositivo, bajarte los drivers y ver si te lo detecta perfectamente. Por ejemplo, con las tabletas gráficas de Wacom, tienes que irte a la página de Wacom, esto en Windows, tienes que irte a la página web de Wacom, bajarte el driver, instalarlo, configurarlo para que te funcione. En Linux, tú coges la tableta gráfica, la conectas al puerto USB y automáticamente te la detecta. Y con ciertas tarjetas gráficas y demás, de hecho en Linux para AMD funciona bastante bien y con Nvidia también, según qué distros, tal cual las instalas, te instalan los drivers por defecto, igual que ocurre con las tabletas, con gráficas y demás, ocurre también para muchas más cosas. Segundo, Linux no tiene virus. Esto se debe a la diferencia o la forma en la cual se estructura Linux y aparte porque tiene una cuota de mercado muy pequeña, entonces creo que tiene como un 2 o un 3%, creo que es un 2% de cuota de mercado, entonces de hecho es más o menos seguro que Windows, hay gente que dice que es más seguro que Windows, que no, pero lo que sí que es cierto es que como tiene una cuota de mercado muy baja, hay poca gente que te ataca y de hecho habitualmente es más seguro y encima hay menos gente que te ataca, pues no te tienes que preocupar de tener un antivirus que hace tiempo sí que en Windows te consumían mucho, de hecho cuando los ordenadores eran menos potentes los antivirus te consumían mucho y de hecho si querías hacer algo aprovechando todo el CPU desactivabas el antivirus y demás y eso te dejaba expuesto. Ahora los antivirus no pesan tanto, pero es algo que en Linux no necesitas para nada. Tú simplemente lo instalas, te bajas los ficheros y como habitualmente no hay ni malware escrito para esto y además tienes que saber lo que ejecutas, pues nada, no tienes que preocuparte del tema de virus. Tercero, Linux es capaz de ser ejecutado en cualquier tipo de ordenador o dispositivo. Es decir, que tienes un ordenador antiguo, pues utilizas una distribución de Linux que tenga una versión de 32 bits, es decir, 32 bits para aquellos PCs que tengan menos de 4 GB de RAM, habitualmente 3 o menos. Pues tienes una distribución para ordenadores viejos o lo que sea que te funcione actualmente al día, con todos los drivers, bueno, con todas las características de seguridad y software actualizado al día. Que tienes un ordenador más nuevo también te vale. Que tienes un Raspberry Pi o cualquier cosa con ARM también te funciona. Que quieres ejecutarlo en Android, bueno, en los teléfonos se utiliza Android, que básicamente utiliza el kernel de Linux, por tanto podríamos considerarlo Linux también. Entonces es capaz de ser ejecutado en una gran variedad de dispositivos. Cuarto, instalar software es súper sencillo. Por ejemplo, si comparamos con el último vídeo que he hecho, para Windows lo que tienes que hacer es ver qué programa quieres instalarte, irte a la página del fabricante, ir a la parte de descargas, seleccionar la versión para Windows 10, Windows 7, Windows 8, bueno, aunque actualmente utilizaréis Windows 10 o Windows 11, bajar el exe, hacer doble clic, darle a siguiente, aceptar los términos de contrato, siguiente, aceptar, que se instale y ya podéis utilizarlo. Aquí en Linux, pues bueno, en Arch es muy sencillito, con Pacman, en todas las derivadas de Ubuntu, Debian o demás, con apt install o apt-get install, apt-get install el programa y te lo instala, o si no, sudo snap install si queréis con snaps. O sea, es mucho más sencillo instalar programas en Linux que en Windows. Eso con el terminal. Y luego si encima tienes en cuenta que puedes instalar mucho software en según qué distribuciones a través de la tienda de aplicaciones, en la tienda de software, al igual que tienes en Android o en iOS, la Play Store o la tienda de aplicaciones, pues tienes el equivalente en Linux. Entonces, ya ni terminal ni nada, vas a la tienda de aplicaciones, buscas los programas que quieras instalar, clicas,
Te pedirá la contraseña, lo instalas y ya está, sin tener que ir a la página fabricante ni complicarte la vida. Quinto, jugar en Linux sí que es cierto que hace unos años estaba bastante mal, pero con los últimos cambios en Proton y bueno, con el lanzamiento de la Steam Deck y demás, se ha metido mucha pasta en Linux y ahora sí que es cierto que funciona muy bien. O sea, sí que es cierto que no vas a tener un 100% de compatibilidad, pero sí que vas a poder jugar una gran cantidad de juegos, no al 100%, pero juegos que antes, hace unos años, no podías jugar. De hecho, en Linux, jugar en Linux hace unos años ni se pensaba. Y ahora con el tema de la Steam Deck y demás, a ver, no hay compatibilidad al 100%, pero se puede jugar bastante. Y de hecho, los juegos que se ejecutan en Linux, que a veces son originarios en Windows, a veces funciona hasta mejor en Linux. Y eso que se medio emulan con Wine, con Nitrus y demás, y aún así funcionan bastante bien. Y por último, el número 6. Linux es completamente gratuito y tienes una completa elección de software, de entorno gráfico, de gestor de ventanas y demás. Es decir, primero es completamente gratuito, o sea, no te tienes que preocupar de pagar nada. Tienes una elección de programas, una gran elección de programas, puedes instalar todos los programas que quieras porque hay para aburrir, y luego encima la capacidad de personalización. Puedes dejar el entorno de Linux como tú quieras. En Windows puedes customizar el tema, cambiar el fondo de pantalla, cambiar el tema y poco más. En Linux puedes customizar todo, lo puedes dejar a tu gusto. Es decir, puedes coger una distribución que tenga una apariencia base, customizarla para que no tenga nada que ver con como era antes. O sea, puedes personalizar todo a tu gusto, cosa que en Windows no puedes hacer. Y bueno, estas son las 6 razones principales por las cuales los ordenadores funcionan mejor con Linux. Hasta luego.